El matrimonio es un acto jurídico que transforma el régimen jurídico de las personas. Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando Derecho. El día de hoy nuestro tema será el régimen patrimonial dentro del matrimonio, para lo cual tenemos una invitada de primer nivel, la jueza Isabel Mejía. Ella es jueza mixto en el Distrito Judicial de Tula Hidalgo. Le recuerdo que usted hace este programa, sus llamadas, sus dudas, sus comentarios le dan cuerpo y sustento a nuestro tema del día de hoy, para lo cual nuestra línea de contacto 790-92 está a su disposición. Le recuerdo que sus llamadas le pueden hacer acreedor a ganarse un paquete de los que rifa esta producción, de los que constan de taza, película, playera, revista. Yo le invito a que conozca más sobre el tema que vamos a escuchar el día de hoy viendo nuestra cápsula en contexto. Adelante. La Ley para la Familia del Estado de Hidalgo contempla los regímenes patrimoniales matrimoniales. Antes de celebrar el matrimonio, los pretendientes están obligados a manifestar su voluntad respecto al régimen legal de sus bienes y a su administración. El matrimonio se celebrará bajo los siguientes regímenes: sociedad conyugal y separación de bienes. Si no manifiestan expresamente su voluntad al contraerse el matrimonio, respecto del régimen patrimonial del mismo, se considera que lo hacen bajo el régimen de separación de bienes. Durante el matrimonio, los esposos pueden dar por terminado alguno de los regímenes y optar por otro, debiendo tramitarse ante el juez familiar competente o ante notario público, y cualquiera de los cónyuges deberá hacer llegar al oficial de registro del estado familiar copia certificada de la resolución o testimonio en que se haga constar el cambio, para que se hagan las anotaciones en el acta del matrimonio. También se contempla la figura de sociedad conyugal, la cual se integrará con bienes aportados por los cónyuges o por uno solo de ellos. Puede comprender bienes presentes o futuros. La sociedad conyugal puede otorgarse antes o después de casarse. Son propios de cada cónyuge los bienes y frutos que rindan, de que era dueño al tiempo de celebrarse el matrimonio, y los que poseía antes de este, aunque no fuera dueño de ellos, si los adquiere por prescripción durante la sociedad. En tanto, en el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges conserva el pleno dominio y administración de sus bienes. Los bienes que los cónyuges adquieren en común por donación, herencia, legado, por cualquier otro título gratuito o por don de la fortuna, entre tanto se hace la división, serán administrados por ambos o por uno de ellos con acuerdo del otro, pero en este caso el que administre será considerado como mandatario. En el régimen de separación de bienes, un cónyuge no responde de las deudas del otro. Esto es lo que ofrece la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. Gracias por estar una semana más con nosotros en este su programa Hablando Derecho. Como ya le comentaba, el día de hoy nuestro tema serán los regímenes patrimoniales dentro del matrimonio. Antes de entrar con este tema el día de hoy, yo le invito nuevamente a que usted conozca nuestra revista Sociedad y Justicia, la revista elaborada por la Coordinación de Información del Tribunal Superior de Justicia. Este número es dedicado a la incorporación a la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Si usted tiene intenciones de leerla, de saber su contenido, le invito a que pase por un ejemplar a la Coordinación de Información, Carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5 en hora de oficina, y con todo gusto se le entregará un ejemplar. Le invito también a que estudie las maestrías que ofrece el Poder Judicial. El Instituto de Formación Profesional del Poder Judicial está ofreciendo 2 maestrías, una en Derecho Procesal Penal y una en Derecho Procesal Civil, las cuales se abrirán próximamente. Y pues bien, para iniciar con nuestro tema el día de hoy, le doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la jueza Isabel Mejía. Jueza, buenas tardes y gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Carlos, y la agradecida soy yo de estar compartiendo estos momentos contigo. Muchas gracias. Le comento también que a partir de estos programas nuestra dinámica ha cambiado. Para usted también que esté en su casa, tenemos el día de hoy como invitados, además de la jueza, alumnos del Instituto Hidalguense de Estudios Superiores, CENIES, que escucharán atentamente el día de hoy acerca de este tema de regímenes patrimoniales, jueza. Muy bien, siempre es bueno contar con gente joven y que da bastante contenido a los programas, ¿no? Muy bien, y pues para empezar nuestro tema, para quien está en su casa pueda conocer
lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué nos podría decir usted acerca de qué es un régimen patrimonial dentro del matrimonio? ¿De qué estamos hablando en este sentido? Mira, generalmente cuando hablamos de lo que es el matrimonio, dejamos fuera un aspecto tan importante como es el patrimonio de las personas que van a formar ahora una nueva familia. Pero este régimen en el matrimonio pues se refiere precisamente a cómo los cónyuges van a convenir en administrar los bienes. Como señalabas al principio, se crea un nuevo estatus jurídico para las personas y generalmente pues ese vínculo matrimonial pues surge de una relación afectiva que en muchas ocasiones deja de lado lo que es la forma en que va a administrar sus bienes. Pero es muy importante al momento en que se celebra este matrimonio saber y ponerse de acuerdo en la manera de cómo se van a administrar esos bienes que se aportan dentro del matrimonio, pues para que en el momento en que se disuelva o en el momento en que se tenga que dar la liquidación de la sociedad, pues las cosas estén claras y cada uno de los cónyuges sepa muy bien a qué efectos jurídicos va a tener. Muy bien. Si usted que nos escucha en su casa tiene intención de casarse o ya es casado y no sabe cómo va a dividir sus bienes o cómo están divididos sus bienes dentro de este matrimonio, yo le pido que no le cambie, quédese con nosotros en Hablando Derecho. Vamos a una pausa promocional, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Como le comentaba al inicio de este programa, estamos el día de hoy hablando de los regímenes patrimoniales dentro del matrimonio. Invitada la jueza Isabel Mejía de Tula Hidalgo, del distrito de Tula Hidalgo, y en este estudio también se encuentran los alumnos del Centro Hidalguense de Estudios Superiores, quienes más adelante nos harán saber sus inquietudes. Jueza, ya nos comentaba usted que es un régimen patrimonial al hablar de matrimonio. Pero para quienes quieran casarse, quienes estén pensando en mejorar su vida, compartir su vida, ¿qué les diría usted? ¿Bajo qué regímenes pueden optar al momento de casarse? Bueno, también como lo escuchábamos en la cápsula, son dos regímenes que establece la ley, el de sociedad conyugal y el de separación de bienes. Realmente la opción que te da la ley es una elección muy personal y es una decisión de dos. Entonces, sí es el platicar entre ambos cónyuges para saber cuál es la que van a elegir. Generalmente, y antes de nuestras últimas reformas que tuvimos en el año 2011, la mayoría de las personas, y esto por datos estadísticos, pues establecían como régimen matrimonial y patrimonial dentro del matrimonio lo que es la sociedad conyugal. Pero esto paulatinamente ha cambiado. Y en muchos de los asuntos que vemos ahora en el juzgado, ya en el acta de matrimonio que anexan está el de separación de bienes. Entonces también este es un cambio de mentalidad y yo creo que las cuestiones económicas, el avance que se ha tenido, en donde también ya ahora la mujer tiene un papel más activo en la economía, ha cambiado ya esta perspectiva. Pero cualquiera de los dos que ellos decidan pueden optarlo. Entonces, al momento que dos personas deciden este importante acto que es el matrimonio, tienen primero que meditar bajo qué régimen van a incorporar sus bienes en este matrimonio. Si ellos llega el momento del matrimonio y no lo determinan, se casan sin determinar este régimen, ¿qué pasa? Bueno, lo ideal sería eso, ¿no? Que de común acuerdo lo pudieran meditar y establecer. Pero aquí la ley también sufrió ese cambio porque a partir del 2011, en el supuesto de que los cónyuges no establezcan el régimen patrimonial, la ley aquí presupone que entonces lo hacen bajo el régimen de separación de bienes. Esto cambió, porque anteriormente lo que se señalaba era que si tú eras omiso o no lo establecías expresamente, el régimen bajo el cual contraías matrimonio era el de sociedad conyugal. Pero ahora esto ya es diferente. Empezamos con la separación de bienes.
Pero mi primer pregunta que surgiría es, las personas entonces que se casaron antes de determinada fecha y no establecieron por qué régimen estaban optando, ¿se casaron por sociedad conyugal? Sí. Te menciono que a partir del 31 de marzo de 2011 fue la última reforma que tuvimos en nuestra ley para la familia. Anteriormente la ley para la familia y mucho antes lo que es el Código Familiar establecía esa presunción. Si los cónyuges no decían bajo qué régimen contraían el matrimonio, entonces se presuponía o la ley suplía ese consentimiento y señalaba que era el de sociedad conyugal. Con esta reforma que hemos sufrido, esto cambió. Si tú no dices o los cónyuges no lo establecen, entonces es el de separación de bienes. Y si tú contrajiste matrimonio bajo el régimen anterior, bajo esas disposiciones legales, pues entonces, tal cual como establezca el acta de matrimonio, ahí nos vamos. Ponga usted mucha atención, si en su acta de matrimonio usted busca el régimen bajo el cual está casado, pues hoy tiene la respuesta si no lo encuentra. Puede ser que estuvo casado o está casado por sociedad conyugal o actualmente por separación de bienes. Hablando ya de estas dos opciones que nos da la ley al momento de casarnos, la sociedad conyugal, ¿qué deben entender quienes hoy nos acompañan, quienes están del otro lado de su televisor, por una sociedad conyugal? Mira, en sí la sociedad conyugal tiene como característica la aportación de los bienes de los cónyuges. Una vez que se casan y que adquieren este régimen patrimonial, se puede establecer que a partir de la fecha del matrimonio, los bienes que se adquieran durante este pertenecen a los dos. Es decir, 50% le corresponderá a la cónyuge y 50% al cónyuge, independientemente de quién es el que trabaje o quién haya aportado ese dinero. ¿Por qué? Porque se entiende que también en el momento en que ya sea la mujer o el hombre desarrollen su actividad o esté trabajando la mujer dentro del hogar o viceversa, que también ahora ya se presenta más comúnmente, ese bien que se adquiere va a pertenecer a los dos, es decir, van a formar una sociedad dentro de ese patrimonio que va a pertenecer de 50% a cada uno de ellos. 50% a cada uno independientemente de quien haya trabajado, nos menciona. Así es. De estos bienes, ¿cuáles podemos hablar que no se pueden incluir o que quedan excluidos de esta sociedad conyugal? Mira, también a partir de la última reforma que te comentaba, esto es igual muy importante, porque anteriormente no se establecía algunas excepciones, es decir, todo lo que se adquiría dentro del matrimonio pertenecía pro indiviso, 50% para cada uno de ellos. Con la reforma que ha sufrido nuestra ley, hay algunos bienes que sí se excluyen de esta sociedad y son aquellos bienes que haya adquirido alguno de ellos por donación, por legado, por herencia o por don de la fortuna. Es decir, si alguien en la lotería se sacó un bien, va a pertenecer al cónyuge que haya tenido precisamente ese don de la fortuna. Esos bienes quedan excluidos. También la ley establece la exclusión de aquellos bienes o utensilios que sean propios para el desempeño de la actividad profesional o técnica del cónyuge o de la cónyuge. Esos bienes se excluyen y únicamente formarán parte de la sociedad conyugal en caso de que sirvan para una empresa que hayan establecido entre los dos. Pero si no es así, entonces también esos bienes quedan excluidos. Entonces, en términos muy prácticos, si mis padres, mis abuelos, alguien me hereda algo y yo estoy casado bajo el régimen de sociedad conyugal, eso no es de mi cónyuge. Así es. Es mío nada más. Así es. Y únicamente, ¿por qué? Porque se trata de contratos o de actos jurídicos que se hacen a título personal. Es decir, si a ti te lo quiere heredar un tío o tus padres, lo está haciendo, pero únicamente para acrecentar tu patrimonio, más no el de otra persona más. Entonces aquí sí es una nota distintiva de lo que ahora tenemos en nuestra ley. Lo mismo sucede con quien en sus casas nos ve y su esposo o su esposa, dice usted, se ganó la lotería o le donaron algo, eso es nada más de él, no ingresa a esa sociedad que formamos al casarnos. Así es.
Sí, y yo creo que pues es una distinción o un punto importante, porque pues en efecto, ¿no? O sea, si se va a trabajar dentro del matrimonio para formar esa sociedad conyugal, bueno, pues es trabajo de los dos, pero pues no es por un acrecentamiento del patrimonio con respecto de un tercero que quiso darte eso, ¿no? También al encontrarnos ya dentro de un matrimonio, dentro de una sociedad, hemos escuchado el término ganancial, una ganancia. ¿Hay ganancias dentro del matrimonio? Me parece que el término correcto es gananciales. Así es. Bueno, tanto hay gananciales matrimoniales como también puede haber deudas o pérdidas, ¿no? de ese patrimonio común que tú estás formando. Los gananciales matrimoniales son en sí todos los bienes que se vayan sumando a partir de que tú contrajiste matrimonio. Aunque también aquí hay que hacer alguna puntualización, porque puede ser que al momento en que tú contraes matrimonio, en las capitulaciones matrimoniales establezcas que quieras aportar bienes que tú tenías en propiedad antes de contraer matrimonio y llevarlos para acrecentar ese patrimonio dentro del matrimonio. Pero por lo general esas capitulaciones no se hacen. Entonces, lo que nosotros consideramos como gananciales matrimoniales son aquellos frutos o aquellos bienes que se hayan adquirido por ambos cónyuges y que en su momento, cuando se liquidan, pues corresponderán mitad por mitad. Hoy nos habla un experto, un técnico en derecho, un juez civil y familiar, pero las personas no nos casamos ante un juez civil y familiar, es ante un oficial del registro del Estado familiar. Este mismo trámite de decirle yo quiero incluir estos bienes a mi sociedad conyugal que voy a formar, ¿el trámite es con él? Sí, se tiene que hacer esas capitulaciones en caso de que tú las quieras presentar cuando contraes matrimonio, pero también las puedes hacer con posterioridad y entonces esas capitulaciones deben de estar inscritas en el registro público de la propiedad y del comercio, porque van a surtir efectos en contra de terceros si es que tú estás estableciendo un régimen especial para poder administrar los bienes. O sea, la ley establece la manera, ¿sí? Pero si tú quieres un régimen especial que podemos llamar como si fueran los estatutos de esa sociedad conyugal, entonces lo inscribimos en el registro público. Y hablando de estatutos, porque esto ya me suena como si estuviéramos constituyendo un negocio, ¿no? ¿Quién va a administrar? Porque somos dos, nos casamos dos. ¿Cómo determinamos quién va a ser el administrador de estos bienes? Mira, te decía que tal vez la óptica es diferente, ¿no? Cuando se habla del matrimonio y es el afecto el que une a las parejas. Y cuando hablamos ya de los bienes, tal vez nos apartamos de eso y nos vamos a un aspecto un poco más frío, que son los bienes. Pero realmente esto sucede y también te comentaba al principio, pues debemos de clarificar esos puntos porque nos va a evitar muchos problemas después. Y la ley señala que ambos cónyuges son administradores de los bienes. Aquí no le damos tampoco ni la preferencia al hombre ni a la mujer. Los dos deben de administrar los bienes. Sin embargo, dentro de esas capitulaciones matrimoniales, tú puedes designar a un representante de esa sociedad. Se pondrán de acuerdo y dirán, pues yo me quedo cónyuge o te designo a ti de común acuerdo para que tú seas la administradora y la representante de ese patrimonio común. Señora, si usted nos está escuchando en su casa, ponga mucha atención. El hecho de que usted sea el ama de casa y su esposo sea el que lleve el sustento, esto no quiere decir que él sea el dueño de los bienes. Revise su acta de matrimonio. Si viene que se casó bajo el régimen de sociedad conyugal, los bienes son tanto de usted como de su esposo. Y como bien nos lo decía la juez, antes de la reforma, si no estaba establecido en su acta de matrimonio, también estaba casado por la sociedad conyugal. Yo le pido que no le cambie, estamos hablando derecho. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro equipo de producción, la coordinación de información, lanzó unas preguntas para usted que nos sigue a través de las redes sociales. Una de ellas fue, jueza, ¿qué es un régimen matrimonial? Y Octavio Paz nos comentó que son las reglas que rigen la relación económica conyugal. Claro que Octavio Paz, me imagino que su nick en Facebook. También Cándido Calderón nos dice
que a su entender es el conjunto de reglas que determinan y delimitan los intereses económico-pecuniarios que rigen las relaciones conyugales y las relaciones entre ambos cónyuges y terceros. Guillermo Martínez Albarrán dice, es el sistema que rige las relaciones patrimoniales de los cónyuges entre sí y respecto de terceros. En otras palabras, es el sistema según el cual se administra la economía y bienes, dineros de un patrimonio. ¿Qué opina usted? No, pues son respuestas y comentarios muy acertados, cada quien en la forma en que lo explica, pues yo creo que no hay ninguna duda, ¿no?, de cómo administrar los bienes. A eso nos estamos refiriendo bajo el régimen patrimonial en el matrimonio. Muy bien, y pues ahora continuamos con las preguntas que tenemos de nuestro público, los alumnos del Centro Hidalguense de Estudios Superiores que nos acompañan el día de hoy. Y la primera pregunta será de Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta para la jueza? En los regímenes matrimoniales, ¿ambos cónyuges deben contribuir al sustento de la familia? Bueno, lo que es la forma de administrar los bienes, digamos que tú puedes adquirir bienes durante el matrimonio, y a esto nos referimos a bienes muebles o a bienes inmuebles. Pero también no solo la adquisición de este tipo de bienes que acrecentan tu patrimonio, porque en muchas ocasiones no se pueden adquirir estos bienes. Pero desde el momento en que se aportan tanto lo que son el dinero para el efecto de la manutención, como el trabajo dentro de la propia casa o el hogar, pues ambos están contribuyendo en esa manera al sustento de la propia familia. Entonces ahí digamos que el último fin o lo que se esperaría es adquirir bienes, pero si no los hay, pues entonces establecemos la manera en cómo se administrarán en un futuro en caso de adquirir. Y te decía, la cuestión del dinero en la forma en que se administre no solo es llevar el numerario, sino también el trabajo en el hogar que realizan cualquiera de los dos cónyuges. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Jueza, tenemos una pregunta más. Vanessa nos acompaña el día de hoy. Vanessa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para la Una jueza? pregunta, ¿cuándo se procederá a la liquidación de la sociedad conyugal? Mira, se liquida la sociedad conyugal una vez que se termina precisamente la sociedad. Liquidar una sociedad es únicamente, se refiere a repartir los bienes. ¿Cómo los vamos a repartir? Y esta se procederá a la liquidación cuando se disuelve el vínculo matrimonial o cuando también por decisión de ambos cónyuges quieren cambiar, ya no quieren la sociedad conyugal, cambiamos al de separación de bienes. En ese momento se liquidan tanto lo que son los activos, es decir, los bienes adquiridos, como también los pasivos, porque puede ser que se hayan adquirido algunas deudas dentro del mismo patrimonio. Solo en ese momento podemos liquidar lo que son los bienes y lo que son las deudas. Gracias. Gracias a ti, Vanessa. De la pregunta de Vanessa me surge también a mí otra, jueza. ¿Se suspende la sociedad conyugal? Puede llegarse a suspender. En muchas ocasiones los cónyuges quizá ya no hagan vida en común, pero no se quieren divorciar. Entonces también a petición de alguno de ellos se puede dar esa suspensión y el juez es quien debe de dar la resolución sobre la suspensión. En esos supuestos también lo podemos dar, y la terminación de la sociedad, ahí sí sus efectos son totales a partir de la disolución, les decía, del vínculo matrimonial o cuando exista una resolución que así lo determine. Muy bien, jueza. Tenemos otra pregunta de Mauricio. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, cuando se nombra el administrador de la sociedad conyugal, ¿después se puede cambiar? Así es, comentábamos aquí con Luis Carlos que es la cuestión de la forma en que tú vas a administrar los bienes. Si tú tienes tus capitulaciones matrimoniales, ahí estás estableciendo quién es el representante o quién es el administrador. Pero si por voluntad de ambos cónyuges después quieren cambiar, ese cambio, digamos, lo tienes que inscribir para que pueda surtir efectos y des a conocer que ya el administrador es otra persona. Muy bien, gracias, Mauricio. Jesús tiene otra pregunta para usted, jueza. Adelante, Jesús, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, jueza, muy buenas tardes. Antes de formular mi pregunta, quisiera agradecerle por su tiempo. Y ahora, pasando al tema, me surge una pregunta en relación al régimen de sociedad conyugal. ¿Cuáles son las facultades y obligaciones
del administrador? Mira, al igual que les decía, en alguna sociedad civil o en algún negocio que tú puedas tener con alguien, pues las obligaciones es, en primer lugar, responder como representante legal de esa sociedad, de ese patrimonio. Y tú debes de ser diligente en el caso del administrador sobre los bienes. En caso también, o en el supuesto de que se quieran adquirir algunas deudas, bueno, pues tendrán que ponerse del conocimiento del otro cónyuge, pues para que también esas deudas pues les pare perjuicio. Entonces sí es bien importante saber que esas obligaciones son las de cuidar realmente el patrimonio y acrecentarlo, porque en el caso de que haya negligencia o mala administración, pues entonces podrás ser responsable incluso de esos daños y perjuicios que puedas causarle. Sí. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús, gracias por estar con nosotros. Tenemos una nueva pregunta de Vanessa. Vanessa, ¿tienes alguna pregunta? Buenas tardes, jueza. Tengo una pregunta. ¿En qué consiste el régimen matrimonial? Bueno, le platicábamos al principio, ¿no? Ese régimen es la forma en que tú vas a querer administrar los bienes y tendrás que decidirlo al momento en que contraes matrimonio. Señalábamos que los regímenes patrimoniales puede ser el de sociedad conyugal o el de separación de bienes. Ok, gracias. Sí. Gracias, Vanessa. Jueza, hablando y para terminar con este primer régimen que es la sociedad conyugal, ¿cuál es el momento en que podemos decir hasta aquí y hoy quiero liquidar mi sociedad conyugal? Yo espero que sea antes de divorciarnos. Sí, mira, pues esperemos que no se dé tampoco el divorcio, ¿verdad? Pero se puede dar esa resolución o terminación de la sociedad conyugal una vez que se haya disuelto el matrimonio. Ese es un efecto directo, ¿sí? Te casaste bajo el régimen de sociedad conyugal, se disuelve el matrimonio, en ese momento se declara también terminada la sociedad conyugal y se procede a su liquidación. Pero también puede ser que ambos cónyuges quieran cambiar de régimen, entonces lo que hacen es pedir o hacer la solicitud ante el juez correspondiente para efectos de que a través de la resolución que se dicte en ese procedimiento no contencioso se inscriba en el acta de matrimonio o en el libro bajo el cual contrajeron matrimonio, para que entonces quede establecido que ahora el régimen cambia. Entonces tú te pudiste haber casado bajo el régimen de sociedad conyugal, pero puedes cambiar al de separación de bienes. Y esto ambos cónyuges lo pueden solicitar ante el juez. En este régimen, siendo mi esposa mi socia, siendo su esposo su socio, ¿yo puedo contratar con ella? ¿Usted puede contratar con él? Mira, aquí la ley señala que debes de pedir también la autorización ante el juez. ¿Por qué? Porque si estás dentro de un patrimonio común, pues de qué manera vas a contratar con ella, ¿no? O sea, son cuestiones tal vez un poco delicadas a veces que para evitar problemas, pues mejor que un juez lo establezca. El cónyuge que estando dentro de una sociedad conyugal, yo vendo mañana el carro o vendo mañana el terreno, la casa. ¿Qué puede hacer la esposa, qué puede hacer el esposo ante esta situación? Mira, esto es bien común porque pues se adquieren bienes, ¿no? Y lo que se busca es acrecentar el patrimonio para el bienestar de toda la familia. Pero en muchas ocasiones uno de ellos hace uso de los bienes, los vende y el dinero pues es únicamente en su beneficio. Aquí lo que se puede hacer cuando son algunos procedimientos que establece la ley, en su caso son los juicios sobre nulidades de esos actos jurídicos, sobre ventas o sobre donaciones, o cuando ya hay procedimientos incluso de remate, lo que pueden presentar es una tercería excluyente de dominio, es decir, tú vas a rematar un bien que es de la sociedad conyugal, pues podrás rematarle el 50% por la deuda que es de mi cónyuge, pero mi derecho dentro de la sociedad me lo debes de respetar. E incluso se puede excluir de ese remate, en el supuesto de que exista, esos derechos de propiedad. Entonces, debo de entender que si yo pretendo vender un bien que está incorporado a esta sociedad, ¿necesito la firma de mi socia? Así es necesaria la voluntad
expresada por quien es copropietario, porque esta sociedad conyugal hace que los dos sean copropietarios de los bienes. Yo le he mencionado mi socia, mi socio, es correcto, digo, es mi esposa, es mi esposo, pero hablando de un régimen de sociedad conyugal, ¿es correcto decir mi socia, mi socio? Bueno, tal cual no lo establece la ley, ¿verdad? Pero pues desde el momento en que se celebra el matrimonio bajo este régimen, bueno, pues podríamos decir que precisamente es una sociedad, ¿no? Muy bien, nos queda una vertiente de este régimen patrimonial dentro del matrimonio, la separación de bienes. En la separación de bienes, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Así es. Yo creo que aquí pues se trata de complicarse menos tal vez, ¿no? La forma de administración de los bienes, porque cada quien va a conservar el dominio de los bienes. Si yo durante el matrimonio adquiero bienes, pues entonces serán exclusivamente de mi propiedad. Si el cónyuge también adquiere sus propios bienes, pues se le tendrá que respetar. Y lo mismo sucede con las deudas. Aquí cada cónyuge responde de sus deudas propias, ¿sí? No se pueden mezclar los patrimonios de su cónyuge. Muy bien. A usted que está en su casa, le recuerdo que estamos en vivo hablando de los regímenes patrimoniales dentro del matrimonio. Hemos escuchado cómo se dividen estos bienes, qué bienes no se pueden incorporar, quién los administra y más que nada darle a usted un parámetro para determinar qué le conviene más a la hora de contraer matrimonio. Yo le pido que no le cambie, continuamos con la jueza Isabel Mejía, estamos hablando derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Le vamos a dar respuesta a sus preguntas. La señora Gómez de Acayuca, jueza, le pregunta, cuando solo existe unión libre, ¿qué régimen patrimonial aplica durante el tiempo que están juntos? Bueno, mira, tal cual como unión libre no podemos establecerle los efectos jurídicos. Esto únicamente se va a concretar cuando, a través de los requisitos de la ley, ya se formalice en un concubinato. Cuando ya tenemos un concubinato, que es la unión permanente durante 3 o más años, entonces sí, se va a equiparar como si fuera el matrimonio, pero necesitamos sí establecer que se trata de concubinato y no de unión libre. Entonces, la recomendación para la señora Gómez de Acayuca es que vaya a constituir su concubinato para que ella tenga estos derechos de régimen patrimonial. Así es, entonces sí, se le va a equiparar tal cual establece la ley con respecto al matrimonio. Esperamos que le haya servido esta respuesta, señora Gómez. El señor Dante Serrano de Actopan dice, cuando una de las dos personas recibe una herencia, ya sea el esposo o esposa, ¿alguno de ellos recibe un porcentaje de la herencia estando casados por algún vínculo matrimonial? Bueno, aquí lo habíamos dicho, hay que ver el acta de matrimonio para saber cuándo se casaron y ahí estableceremos también cuál es la ley que vamos a aplicar. Si se casaron después de las reformas del 2011, pues entonces sí podremos decir que es bajo el régimen de separación de bienes en caso de que no esté establecido expresamente en el acta y por lo tanto no le corresponderá nada. Pero si es conforme a las leyes anteriores que mencionábamos, el Código Familiar o la Ley para la Familia, pero vigente antes de nuestra reforma publicada el 31 de marzo de 2011, entonces tendremos que decir que sí va a formar parte de la sociedad conyugal y sí tendrá el porcentaje del 50%. Señor Dante Serrano, esperemos que esta respuesta le haya ayudado en algo a su problema. Gracias al señor Pedro Ruiz, de la colonia Iste, por sus comentarios para quienes hacen y hacemos este programa. Continuando con las preguntas de nuestros invitados en el estudio juezal, le toca el turno a Jacobo. Jacobo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué es lo que debe contener las capitulaciones matrimoniales? Bueno, mira, esas capitulaciones matrimoniales son en sí la relación de los bienes muebles o bienes inmuebles que conforman la sociedad. Tienes también ahí que especificar si se tratará únicamente de bienes presentes, de los que estás aportando, o también de bienes que ya tenías tú con anterioridad o los que se vayan a adquirir durante el matrimonio.
También establecerás, como ya lo había comentado alguno de tus compañeros, quién va a ser el representante de esa sociedad, quién va, en su caso, a administrar los bienes, y también la forma en que en su momento se vaya a liquidar. Igual se tendrá que determinar si todas las deudas que se van a adquirir durante el matrimonio van a responder el patrimonio común o únicamente serán acrecentar aquel patrimonio, en tanto bienes muebles o bienes inmuebles. Muchas gracias. Gracias, Jacobo. Eric, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para la jueza? Buenas tardes. Mi pregunta es, cuando se está en concubinato, ¿existe algún régimen matrimonial? Bueno, mira, comentábamos de acuerdo a la pregunta que incluso acabamos de leer, tratando del concubinato se tendrá que equiparar a lo que es el matrimonio. Entonces se podría establecer, ¿no?, ese régimen, o en su caso, si no lo estableciste, se entenderá que se trata de separación de bienes. Gracias. Juan Carlos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta esta tarde? Hola, buenas tardes. Pues mi pregunta es, en caso de ya haber contraído matrimonio y estar bajo el régimen de separación de bienes, ¿el cónyuge está obligado a responder por las deudas del otro cónyuge? No, si tú te casaste bajo la separación de bienes, cada quien responde de sus propias deudas, porque también cada quien es propietario de sus propios bienes. Muchas gracias. Giselle, buenas tardes. ¿Cuál sería tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para cambiar de régimen patrimonial matrimonial? Mira, la ley establece un procedimiento no contencioso en el que ambos cónyuges comparecen ante el juez para solicitarle ese cambio. Entonces, a través de la ratificación de su escrito, en donde manifiestan expresamente cuál es el régimen que ahora van a adoptar, se tendrá que ratificar, incluso en muchas ocasiones se anexa lo que es el convenio para la liquidación de los bienes, y esto se inscribe en el libro bajo el cual quedó registrado el matrimonio, y de esa manera, a través de la solicitud de las nuevas copias de las actas de matrimonio que tú pidas, se establecerá a partir de qué fecha cambiaste tú de régimen patrimonial. Gracias. Gracias. Jairo, buenas tardes. Tu pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, en el caso que un menor contrae matrimonio, ¿puede elegir bajo qué régimen se va a casar? En este supuesto que tú nos comentas, pues la ley señala que quien es su representante legal tendrá que establecer, o sea, entre ellos, y dar su autorización bajo qué régimen se va a contraer matrimonio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Jueza, finalmente, ya hablando de estos dos regímenes que maneja nuestra legislación, ya hablamos de cómo se administran los bienes, cómo se van a dividir. Todos queremos los bienes, pero las deudas, ¿qué sucede con ellas? ¿Cómo se liquidan? Mira, pues las deudas se van a tener que liquidar o pagar con los bienes que se hayan adquirido. Si no se estableció esa capitulación matrimonial, porque te comentaba, pues generalmente no se hacen, pues lo que tenemos que hacer es incluso a veces hasta vender los bienes para poder pagar deudas. Y una vez que se hayan pagado, lo que quede se podrá repartir entre ambos cónyuges, pero necesariamente el patrimonio dentro de la sociedad conyugal corresponde a lo que son activos y lo que son pasivos o lo que son las deudas. Entonces se tendrán que pagar. En este mismo tenor de la sociedad conyugal, si no hicimos la capitulación correspondiente y nos casamos, los bienes que cada uno tenía antes de entrar al matrimonio son de cada uno respectivamente y empezarán a formar parte de esta sociedad a partir de que se empiecen a adquirir. Así es, a partir de que se celebra el matrimonio, si al día siguiente tú ya adquiriste un bien, bueno, pues entonces va a formar parte ya de ese patrimonio común. Finalmente, si a usted le preguntaran cuál sería el mejor régimen para casarse, ¿qué diría usted? Bueno, te decía que esa sí ya es una decisión muy, muy personal, pero realmente para efectos de evitar
mayores problemas en cuanto a la liquidación, pues yo creo que es el de separación de bienes, sin olvidar que ambos cónyuges pueden adquirir bienes en común, es decir, no importa que estén casados bajo el separación de bienes, si quieren adquirir una casa lo pueden hacer y de igual forma se van a convertir en copropietarios y las reglas para su liquidación, bueno, pues nos vamos a la materia civil, así que no afecta realmente en que tú digas, pues yo solo de separación de bienes o únicamente en sociedad conyugal. Yo creo que depende de las actividades propias de cada uno, es la manera en que de común acuerdo lo pueden establecer. La sociedad conyugal trasciende, y me refiero a trasciende porque si mañana muere alguno de estos cónyuges, el supérstite, ¿qué derecho tiene a la parte que le correspondía a su cónyuge, a su socio, digo yo? Bueno, mira, se le debe de respetar el 50% de que es propietario como ganancial matrimonial. Sin embargo, hay una regla dentro del Código Civil que señala que si el cónyuge es propietario de bienes que igualen la porción que le corresponde a un hijo, entonces ya no tiene derecho dentro de la sucesión a poder adquirir el porcentaje correspondiente. O sea, en otras palabras, si es dueño del 50%, entonces si hay hijos dentro de esa sucesión, se repartirá el otro restante 50% únicamente entre los hijos, porque se entiende que él sí tiene un patrimonio que ya formó. Y aquí la sucesión también se trata de velar por los derechos del cónyuge, pero también pues de la descendencia que tiene, es decir, proteger los derechos patrimoniales de los hijos. Entonces, ¿qué sucedería o qué sucede cuando el esposo hizo un testamento y a la hora de repartir sus bienes en este testamento acabó con todo lo que era lo de la sociedad conyugal, repartió todo y a la esposa se le olvidó y al propio señor notario también pasó por alto que había una sociedad? ¿Qué pasa ahí? Bueno, también si es que tenemos lo que es la sucesión ahí testamentaria, el cónyuge pues de la misma manera podrá tal vez impugnar el testamento o en su caso pedir la exclusión del 50% que le corresponde a ella, porque el testador solo puede disponer libremente de lo que le corresponde, o sea, solo de su 50%, más no podrá disponer de lo que le corresponde a su cónyuge. Licenciada Isabel, tenemos una pregunta más de Octavio. Octavio, buenas tardes. ¿Cuál sería tu pregunta? Buenas tardes. Disculpen, ¿qué consiste el patrimonio familiar? Bueno, es totalmente otra cosa de lo que estamos señalando aquí, pero igual tiene que ver con la cuestión de los bienes. Lo que es el patrimonio familiar, su constitución lo vamos a tener su regulación en otro apartado dentro de la ley. Es decir, si tú adquieres ciertos bienes, los vas a inafectar, es decir, no pueden ser afectados, pero lo debes de hacer tu constitución y también tu inscripción en el registro público, estableciendo ciertos requisitos que también la ley lo dice, que no debe de superar de cierto monto, para que esa casa posiblemente que constituye tu patrimonio familiar no pueda ser embargada, no pueda ser enajenada, sino previa el consentimiento de todos los integrantes de la familia. Gracias, Octavio. Gracias también a la licenciada Jenny Herrera, que nos sigue emisión tras emisión, y ella nos puntualiza lo importante que es hablar de que nos casamos ante un oficial del registro del Estado familiar, no ante un juez civil, no ante un juez familiar, y que muy pocas veces este oficial del registro del Estado familiar nos explica lo que son las capitulaciones o que debemos de hacerlas, o esta es la oportunidad de poder hacer las mismas. Finalmente, antes de irnos, la pregunta que a mí me queda es, ¿qué es una capitulación? Las capitulaciones en sí es un listado de la forma en que tú vas a administrar esa sociedad. Entonces, alguien también ya lo había comentado, tendremos que ver la lista de los bienes muebles, lista de bienes inmuebles, o también, en su caso, el nombre del representante o quien va a ser el administrador. También especificar si esos bienes van a responder por deudas, también pasadas o únicamente por lo que son las deudas futuras. Es decir, es la determinación explícita de qué manera se va a llevar a cabo esa administración de los bienes.
Para quienes nos escuchan en su casa y nos ven, es como poner las cláusulas de este contrato. Así es. Muy bien, nos pregunta también el señor Manuel Gutiérrez del PRI Chacón. Dice, se casaron por bienes conyugales, se divorciaron. ¿Qué pasa con los bienes? ¿Qué porcentaje le corresponde a cada quien? Si es bajo el régimen de sociedad conyugal, le corresponde la mitad a cada uno de ellos. Muy bien, pues yo le agradezco mucho que haya participado con nosotros el día de hoy, jueza. Creo que fue muy importante, de mucho conocimiento, muy enriquecedor para quienes nos vieron el día de hoy. Gracias. Pues, encantada de estar aquí. No me queda más que agradecer a ustedes que están en el estudio el día de hoy, alumnos del Centro Hidalguense de Estudios Superiores. Gracias por estar con nosotros, regalarnos un poco de su tiempo y contribuir a la cultura jurídica de este estado. Por último, no me queda más que agradecerle a usted que haya estado en una emisión más de su programa Hablando Derecho. Le comento que los ganadores de los paquetes del día de hoy son el señor Guillermo Martínez Albarrán y la señora Gómez de Acayuca. Pueden pasarlo a recoger a la Coordinación de Información del Tribunal Superior de Justicia, carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5 en horario de oficina, con una copia de su credencial de elector. Se despide de ustedes su amigo y servidor Luis Carlos Gutiérrez, invitándolo a que nos vea la próxima semana a las 6 de la tarde por este canal de Radio y Televisión de Hidalgo. Le recuerdo que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.